Hola, ¿qué tal? En este canal ya hemos tratado cómo enfrentarnos a la tristeza e inactividad de un familiar mayor. Pero la depresión es algo más que esto. Es un trastorno del estado de ánimo común, pero grave, que afecta a cómo se siente uno, cómo piensa y trastoca las actividades cotidianas como comer, dormir o relacionarse con otros. Y por esto requiere tratamiento. Si los problemas con la vida diaria duran varias semanas, es muy probable que estemos ante lo que los médicos denominan trastorno depresivo o depresión clínica. Se trata de una enfermedad real, no es una debilidad de la persona para hacer frente a su día a día ni un defecto de carácter. No se puede salir de una depresión, sino que suele requerirse tratamiento. También se suele pensar erróneamente que la depresión es propia del envejecimiento. Pues no. Aunque sea común, no forma parte del cumplir años. De hecho, es más bien cierto lo contrario, que los mayores suelen sentirse satisfechos con sus vidas a pesar de tener más achaques y limitaciones. Sin embargo, ciertos cambios como la pérdida de un ser querido, la jubilación o el diagnóstico de una enfermedad grave pueden causar inquietud, estrés y tristeza. Hay personas capaces de recuperar su equilibrio emocional al cabo de un tiempo, pero otras se sumen en una depresión. Vamos a ver cómo identificar los síntomas de la depresión en personas mayores. No siempre es fácil reconocer la depresión en personas mayores, porque puede mostrar síntomas diferentes respecto al resto de la población. Para algunos, la tristeza no es ni tan siquiera el síntoma principal, sino que pueden tener otros más sutiles y no estar dispuestos a hablar de sus sentimientos. Así que hasta los médicos pueden pasar por alto un cuadro depresivo. El que una persona mayor esté más cansada de lo normal, tenga problemas para dormir o estén gruñonas e irritables nos puede servir de señales de advertencia. Por otra parte, los problemas de atención o confusión causados por la depresión pueden parecerse a los producidos por la enfermedad de Alzheimer u otros trastornos cerebrales. Una enfermedad cardíaca, un ictus o un cáncer también son capaces de causar síntomas depresivos. Hasta ciertos medicamentos pueden contribuir con sus efectos adversos a la depresión. Existen varios tipos de trastornos depresivos. La depresión mayor involucra síntomas severos que interfieren con la capacidad para mantener actividades como trabajar, dormir, comer y, en definitiva, disfrutar de la vida. Una persona puede sufrir un episodio así en su vida, pero con frecuencia se repiten. Si el estado de ánimo deprimido dura 2 años o más, estaremos ante un trastorno depresivo persistente. Para establecer este diagnóstico, los síntomas deben estar presentes durante al menos 2 años, si bien pueden alternarse los síntomas propios de una depresión mayor con periodos de síntomas menos severos. También merece la pena mencionar la depresión vascular, inducida por cambios en el cerebro y el cuerpo a veces asociados al envejecimiento. Por ejemplo, la restricción de riego sanguíneo de una isquemia puede dar pie a que los vasos se endurezcan y reduzcan el aporte necesario para el normal funcionamiento del cerebro. Las personas con depresión vascular también tendrán un riesgo mayor de padecer enfermedad cardíaca, un accidente cerebrovascular u otra afección vascular. Existen más tipos de depresión como la psicótica o el trastorno afectivo estacional, pero vamos a ver ahora qué factores contribuyen a la aparición de la depresión. Veamos qué factores, o combinación de ellos, contribuyen a la depresión. Las personas con antecedentes familiares con esta enfermedad tienen más probabilidades de desarrollarla. Las personas mayores que tuvieron algún episodio de depresión en su juventud tienen un riesgo mayor de volverla a padecer. Se sabe que hay diferencias químicas con respecto a las personas que no padecen esta enfermedad. La pérdida de un ser querido, el soportar relaciones difíciles o cualquier otra situación estresante pueden desencadenar la depresión. Todos estos factores pueden coexistir con otras enfermedades como el Parkinson, el cáncer, las enfermedades cardíacas o la diabetes.
La depresión puede empeorar estas enfermedades y viceversa. Y como hemos dicho antes, hasta puede que los efectos adversos de algunos medicamentos recetados para tratar esas enfermedades contribuyan a la depresión. Todo esto puede hacer que la depresión no se diagnostique o no se trate. Así que hay que animar a hablar con total franqueza con el médico, incluyendo asuntos delicados o incómodos como los relacionados con el sexo o la salud mental. Lo que hay en juego es mucho. Y hasta aquí por hoy. En el próximo vídeo hablaremos de cómo prevenir la depresión y cómo tratarla. Muchas gracias.